Pues bien, hermanos, estamos en nuestra clase de los viernes, nuestro estudio bíblico sobre Romanos 14, pero vamos a empezar ahora en el versículo 13, y recuerden que este capítulo interesantísimo, pues tiene que ver con un problema que había en la iglesia de Roma acerca de hermanos débiles y hermanos fuertes. Y hemos dicho que los hermanos débiles eran los que en este caso guardaban ciertas cosas que el Evangelio no impone, ¿verdad? Y específicamente guardaban ciertos días, los veían como más santos o especiales que otros, y también no comían carne, preferían comer solo verduras, específicamente porque la carne que se vendía en los mercados de Roma estaban sacrificadas a los ídolos, pues era una nación pagana que no tenían ningún conocimiento del Evangelio, y entonces pues ellos en sus religiones sacrificaban a los animales, lo dedicaban a sus dioses, a sus ídolos, y después vendían esa carne en el mercado. Y los hermanos débiles pensaban que si comían de esa carne estaban pecando delante de Dios. Igualmente con los días, ¿verdad? Decían, debemos de guardar ciertos días, además del domingo, y si no los guardaban sentían que estaban pecando. Pero los hermanos fuertes eran los que habían entendido que la obra de Cristo, su persona y su obra, nos ha liberado de todas esas cosas. Porque como Pablo dice en Corintios, por ejemplo, un ídolo nada es en el mundo. Entonces uno puede comer con libertad carne o verdura o lo que uno desee. Y respecto a los días, sabemos que en Cristo todos los días son santificados y todos deben vivirse para la gloria de Dios. Entonces, los débiles, los fuertes. Y concluimos la semana pasada en el versículo 13 de la siguiente manera: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Esa es como la conclusión provisional a la que llega Pablo a la mitad de este capítulo. Dice, Dios nos ha recibido a todos, débiles y fuertes. Además, todos vamos a dar cuenta delante del Señor. Y los hermanos débiles no están pecando, ofendiendo a Dios, aunque no están disfrutando de toda la libertad que tienen en Cristo, pero nosotros no somos quien para juzgarlos, para menospreciarlos. Los débiles también. Ellos, recuerden que no eran débiles en su carácter, porque eran de voluntad firme, fuerte, al grado de que los fuertes los menospreciaban, pero los débiles, ¿qué hacían? Condenaban, juzgaban en el sentido de condenar. Desde el apóstol Pablo, para andar en amor, ¿lo recuerdan? Andar en amor, dice, en la iglesia no debemos juzgarnos más los unos a los otros. No debemos condenarnos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer, de crear un escándalo al hermano. Entonces, esa primera conclusión va dirigida a ambos grupos. Ni estés juzgando en el sentido de condenar, ni estés menospreciando a tu hermano. Ayúdalo para que no vaya a caer en pecado, ¿verdad? Por tu libertad que tienes en Cristo. Y el débil, pues ama a tu hermano también, y vivamos juntos en armonía, porque estamos llamados a vivir en unidad. Pero bueno, la iglesia de Roma, como ninguna iglesia es perfecta, tampoco ellos eran perfectos y carecían de ciertas cosas. Había un espíritu criticón, condenatorio, y el apóstol Pablo dice, dejemos de hacer eso. Y ahora entramos en el versículo 14. Noten lo que dice el apóstol Pablo. Dice, yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo.
mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Aquí hay algo interesante. Algunos piensan que cuando el apóstol Pablo dice, yo sé y confío en el Señor Jesús, probablemente era una forma de decir que lo que va a comunicar Pablo aquí de que nada es inmundo en sí mismo, lo había aprendido ¿de quién? Del Señor Jesús. Por eso él dice, yo sé y confío en el Señor Jesús. O sea, confía en que lo que Jesús enseñó era correcto. ¿Y qué había enseñado? Que nada es inmundo en sí mismo. Recuerden que en los evangelios el Señor Jesús, en su debate y diálogo con los fariseos y escribas, él decía que lo que contaminaba no era que no te lavaras las manos, sino lo que había en nuestro corazón, ¿verdad? Y lo que salía luego del corazón. Y luego el evangelista dice que Jesús de esta manera había declarado puro y santos todos los alimentos. Entonces, el apóstol Pablo, cuando dice yo sé y confío en el Señor Jesús, podría ser una forma de decir esto es lo que yo aprendí del Señor Jesús. Claro, nosotros sabemos que el apóstol Pablo no anduvo con Cristo cuando él vivía en la tierra. Pero claro, el apóstol Pablo conocía a los apóstoles y además el Señor Jesús se le apareció a Pablo. ¿Le habrá dado el Señor Jesús directamente esta enseñanza? No lo sabemos. Pero cuando dice confío en el Señor Jesús, de alguna manera había recibido esta enseñanza que empezó con nuestro Señor Jesucristo. Nada es inmundo en sí mismo. Y recuerden que aquí la palabra inmundo creo que tiene el doble sentido de que sea pecaminoso y también inmundo en el sentido de que no sean los animales correctos para los sacrificios, o como eran animales ofrecidos a los ídolos paganos, en ese sentido eran inmundos. Pero el apóstol dice, yo estoy convencido y confío en el Señor Jesús. El Señor Jesús avala, apoya esta enseñanza de Pablo. Nada es inmundo en sí mismo. Nada. Esa es una declaración bastante fuerte. No hay nada que en sí mismo sea inmundo, hermana Ley. Se refiere específicamente a la comida. En este caso sí, obviamente, ¿verdad? Pero nuevamente la expresión nada es inmundo es general, abarca. Y como hemos enseñado aquí, el pecado no está en las cosas. El pecado no está en un cuchillo, en una pistola, no está en un carro, no está en una montaña. El pecado está en el corazón, en la mente del ser humano que se rebela contra Dios. Y entonces, ¿es pecado tomarme una taza de café? No, pero si abuso, pues no le debo echar la culpa al café, sino ¿a quién? A mí mismo, ¿verdad? Porque ya estoy abusando de algo que es bueno. Entonces, nada es inmundo en sí mismo. Nada, dice el apóstol Pablo. Por otro lado, hermanos, si ustedes recuerdan, en 1 de Timoteo capítulo 4, vamos a encontrarlo ahí si tienen sus Biblias. 1 de Timoteo 4, el apóstol Pablo tenía, como decía un escritor, un concepto correcto de la creación de Dios. ¿Quién creó todas las cosas? Dios. ¿Dios creó inmundas las cosas? No. Dios dijo que su creación, los árboles, animales y aves, ¿eran pecaminosos? No. ¿Quién es el ser pecaminoso? El ser humano, hombre y mujer. Y entonces nuestra maldad, nuestro pecado afecta a las demás cosas. Pero en realidad la doctrina de la creación nos enseña que todo lo que Dios creó es bueno. Es bueno. Y allá en 1 de Timoteo 4 leemos lo siguiente. Pero el Espíritu dice claramente
que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, es decir, abandonarán la fe. ¿Por qué? Porque van a escuchar a espíritus de error y a doctrinas de demonios. Imagínense. Que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada su conciencia, que prohibirán ¿qué? Casarse. Entonces, ¿es malo casarse? No. Los que enseñan que es malo son estos que enseñan en doctrinas de demonios. Te prohíben casarse como si fuera malo y no lo es. ¿Qué más? Mandarán ¿qué? Abstenerse de los alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participaran de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Entonces, si alguien te prohíbe comer algo con la razón de que es pecaminoso, de que es malo y es impuro, esa persona no está siguiendo la enseñanza de la Biblia. Está siguiendo doctrinas, enseñanzas erróneas y de demonios, como dice el apóstol Pablo. Y vean lo que dice en el 4. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada hay que desechar si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificada. Increíble, ¿verdad? Entonces, en Cristo se terminó esa distinción del Antiguo Testamento entre alimentos limpios e impuros o animales limpios e impuros. Todo eso apuntaba a nuestro Señor. Cuando Él viene, se cumple, alcanza su cumplimiento y se termina esa ley. Ahora podemos comer cualquier tipo de alimento. Por eso el apóstol Pablo dice, regresando al 14, Romanos 14:14, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. Entonces tengamos cuidado de no llamarle pecado a aquello que no es pecado. Pero principalmente no le llamemos pecado a las cosas, porque las cosas no tienen pecado. Seamos prudentes, ¿verdad? Y no usemos cosas que puedan mal interpretarse. Pero el pecado entonces no está en las cosas, está en nosotros. Ustedes seguramente han escuchado que muchos hermanos dicen, tomar una cerveza es pecado. Y hay iglesias donde definitivamente es pecado y dicen, estás pecando en contra de Dios. Nosotros, con base en esta enseñanza, decimos que no, pero hay que ser prudentes y cuidadosos. Es mejor no tomar nunca una cerveza que ofender a nuestros hermanos, como vamos a ver después, ¿verdad? Si te tomas una, bueno, puedes tomarla, no pecas, tienes que estar convencido. Eso en sí, la cerveza misma no es inmunda en sí misma, es un producto, es el uso que nosotros le damos. Entonces, el apóstol Pablo dice, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Noten lo que dice, para él lo es, no es que eso sea inmundo. En este caso, ¿qué era lo inmundo para los hermanos débiles? La carne. Ellos decían, es inmundo. Pero la expresión, para él lo es, da a entender que no es inmundo para Dios. Él no ha dicho, no lo comas porque es inmundo. Es inmundo para el hermano o la hermana débil que piensan de esa manera. Y entonces el hermano fuerte entiende que Cristo nos ha liberado de eso. Y no tenemos por qué pensar de la misma manera, pero tenemos que respetarnos y tolerarnos. Si alguien piensa que algo es inmundo, para él lo es. ¿Comentarios, hermanos? O sea, que él tampoco peca por no comerlo. Correcto, como decíamos la otra vez, ¿verdad? Si no lo come, no está pecando, ¿verdad? No está pecando, pero decíamos, no está disfrutando de la plena libertad que tiene en Cristo. Entonces, si no come carne de res, carne de puerco, no come borrego, pues no puede disfrutar lo rico que es la creación de Dios, pero no está pecando. El pecado sería que esa persona quisiera imponerlo a los demás, y eso era lo que intentaban hacer los hermanos débiles, porque condenaban a los demás y les estaban diciendo, ustedes que comen esa carne están pecando. Y Pablo dice, no están pecando. También es pecado
Exacto, no tenemos que prohibir lo que Dios no prohíbe, pero sí ser... Exacto, hay libertad cristiana. Exacto, te lo vamos a ver después. Recuerden que la libertad cristiana tiene límites. ¿Cuál es la libertad cristiana? No violar los mandamientos de Dios, no ofender a mis hermanos y hermanas en Cristo, no dar lugar a que afuera hablen innecesariamente de uno, dar un buen testimonio. Así es, por eso dice ahí, no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano, no de que va a perder su salvación, sino de caer en pecado, ¿verdad? Por nosotros. Hermana Silvia. Pues es tratando de entender un poquito los que estaban en ese tiempo que igual, ¿verdad? No era de la noche a la mañana. No. Aunque para ellos sí era una ley de Dios en el principio, ¿verdad? O sea, aún el apóstol Pedro, ¿verdad? Cuando Sí. le baja el lienzo y le Sí, dice, exacto. él dice no, o sea, Así yo es. he comido cosa Inmunda. y dice no, Y es muy bueno que citas eso en el libro de Hechos, porque ahí vemos claramente, ¿verdad?, cómo el Señor Jesús le dice a Pedro, no llames inmundo, ¿verdad?, a lo que yo ya he santificado, por así decirlo, a lo que Él creó. Le está diciendo a Pedro, sí, como dice la hermana Silvia, estas eran las leyes en el Antiguo Testamento, pero con la venida de Cristo ha terminado. Ha terminado y no debemos vivir sujetos a esas reglas más. Sí. Una preguntita. Eso es hablando de comida. Pero hablando de otras libertades, porque a veces uno da sus críticas a otras iglesias porque danzan, porque eso. Correcto. Entonces, también hay... Yo creo que hay libertad, hermana, y otra vez... Porque uno dice, no, pues es que se brincan mucho, pero también Sí. tienen libertad para... O sea, buen punto, hermana, porque otra vez, recuerde, la libertad cristiana no significa, pues cada quien va a hacer lo que quiera. No. La libertad cristiana significa que cada quien debe estar convencido, como dijo el apóstol Pablo, de que lo que estás haciendo no está yendo en contra de una forma correcta de adorar a Dios. Hoy platiqué con un hermano de otra iglesia, ¿verdad? Y me empezó a preguntar por la iglesia aquí y él me decía que si tenemos música aquí, ¿no? Y él me dice, es que pues yo estoy acostumbrado a las alabanzas que dicen, y date una vueltecita, y date una vueltecita. Y entonces uno escucha eso y dices, ¿cómo es posible, verdad, que lo primero que sale de su boca sea eso? Y no preguntar, por ejemplo, ¿qué están estudiando, hermano, en su iglesia? ¿Verdad? ¿Cómo está la iglesia? ¿Es madura en la fe? ¿Leen su Biblia? ¿Los hermanos ponen? Nadie dice eso, ¿verdad? Lo que sale de su boca primero es que la música. Ahora, esa persona está pecando delante de Dios. No lo sabemos a ciencia cierta porque yo no lo conozco, no sé cómo es en su iglesia. Pero Dios también ha dado reglas, principios para adorar a Dios de una manera decente y ordenada, reverentemente. Bueno, vamos a continuar porque es un tema amplio, ¿verdad? Pero aprendemos principios importantes. Dice, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. Aquí hay otro principio, así como el primer principio que aprendimos. ¿Por qué debemos mantener la unidad en la iglesia? Porque tanto al débil como al fuerte Dios nos ha recibido, nos ha salvado. Otro principio aquí es derivación de ese principio. Somos hermanos en Cristo. Es decir, si somos hermanos en Cristo, debemos tenernos paciencia, debemos tolerarnos, debemos respetarnos. En otras palabras, el amor a tu hermano o hermana, que tú sabes que es débil y que está haciendo cosas que el Evangelio no le manda y se está esclavizando a prácticas que Dios no le impone, tu amor a él o a ella debe ser más grande que la comida y la bebida, ¿verdad? Porque es tu hermano en Cristo.
Y si realmente amas a tu hermano o hermana en Cristo, no vas a decir, ¿qué me importa cómo pienses? Yo voy a comer lo que quiera ahí enfrente de ti. No, entonces no lo amas, ¿verdad? Exacto. Entonces no amas a tu hermano. No. El hecho de que somos hermanos en Cristo tiene más peso que lo que comemos, que la comida. Por eso dice el apóstol Pablo aquí, pero si por causa de la comida, no de la comida en general, sino de lo que tú comes, en este caso de la carne, ¿verdad?, que se vende en el mercado, por causa de ello tu hermano es contristado, lo entristeces, lo afliges, lo angustias, porque él se escandaliza y dice, esto no está bien. Entonces ya no andas conforme al amor. ¿Será que se entristece porque piensa que... Claro, porque para él se está ofendiendo ¿a quién? A Dios. Y el hermano que come esa carne, que para él es inmunda, está pecando y está condenándose. Y entonces crea una verdadera tristeza en el hermano débil. O sea, más grande es nuestro amor por Cristo y por el hermano débil que por nuestra comida. La comida pues perece y ya. Aunque está un poquito confusa la reacción ahí, porque más adelante dice que no hagamos que se pierda. Exacto. Vamos a llegar ahí. Ahorita dice entristecer al hermano. O sea, que él sí siente verdadero amor por su hermano y piensa que está Claro. mal. Y como hemos dicho también, hermana, hay que tener cuidado de que el débil agarre esto como pretexto para decir, entonces, lo que estoy haciendo yo es lo correcto y no debo crecer en mi fe y en mi relación con Dios. No, pero debemos respetarnos y por amor no debemos entristecer a nuestro hermano. Hermana Silvia, yo estaba comentando. Sí, que como se está hablando de cosas que vemos, ¿verdad? O de la vida entre la iglesia, como usted dice, hay cosas que se podrían hacer, pero no enfrente de los hermanos. Correcto, hermana, ese es un buen punto. ¿Dónde? Vamos a llegar ahí, pero es un buen punto de clarificar. No quiere decir que entonces, estando en mi casa, con mi familia, ciertas prácticas tenga que modificarlas necesariamente por mi hermano que es débil, aunque él no esté presente. No, entonces ya no sería libertad en Cristo, ¿verdad? Esto es en la comunión, en la convivencia con nuestros hermanos. Uno debe ser prudente y poner en primer lugar mi amor por Cristo, mi amor por mi hermano, y no hacerle caer en tristeza, en aflicción. Que tampoco los invitará a comer. Exacto, no le vas a decir, ¿verdad? Vamos a la casa a comer y le pones ahí el bistec, ¿no? El steak enfrente de él. Sí, no, así es, hermano. Como, por ejemplo, yo pienso que tal vez a todos nos pasara y me pasó a mí, e incluso iba con usted. ¿Recuerda cuando fuimos a Los Ángeles, verdad? Sí. Que estaba uno de los hermanos de la iglesia de donde predicó, de Sí. la iglesia de Los Ángeles. Sí, Y cuando salimos, lo vimos a él, y era el hermano que tocaba el piano. sí, Y el hermano estaba fumando. estaba fumando, sí. Y, o sea, yo ya entendía un poquito de eso. Correcto. Pero aún así, o sea, yo sí, por decir eso, me entristecí. ¿verdad? Claro. Y quizás, por ejemplo, pueda decir, hermano, que me entristecí un poquito más por lo que se pueda pensar. Claro, así es, hermano, así Y es. uno ve, vimos a ese hermano, pero sí nos causa un shock. Así es, Sí nos así es. causa un shock porque sabemos. Así es. Estaba fumando y tú dices, eso no está bien. Ya sea que digas es pecado o no está bien, o como dices, ¿qué van a pensar los demás? Por prudencia uno no lo debe de hacer. Ahora, el punto, como dice Pablo, fumar propiamente, ¿es pecado eso? No. El pecado, el cigarro es un objeto, ¿verdad? El demonio, el pecado no está en el cigarro. Entonces, eso propiamente no es pecado. Pero vivimos en una cultura donde se piensa que es pecado, ¿verdad? Donde se le ha llamado que es pecado. Y por prudencia, hazlo en tu casa mejor, ¿verdad? Hazlo en tu casa, disfrútalo si quieres allá, pero enfrente de otros hermanos que todavía no entienden que Cristo nos libera de eso, no hay que hacerlo. Pero pastor, Sí. hay Parecería una persona, perdón, pero una persona, siendo o no siendo pecado, la Biblia dice que tu cuerpo es templo del Espíritu Correcto. Santo. No, me voy a una borrachera. Y exactamente, hermana. Entonces se da, usted mismo lo está diciendo correctamente. ¿El pecado cuál es? El pecado es
abusar, ¿verdad? Pasada. El pecado ya es emborracharte, el pecado ya es caer en el vicio, que se vuelve un vicio ya. Todo eso eso sí es pecado. Pues por eso uno por prudencia no lo debe hacer. Yo en lo personal no lo hago, ¿verdad? Aún así, ¿verdad? Por la misma sociedad te condena ciertas cosas. Sí. Que provocan Así el es. ser humano. Así es. Pues uno como cristiano sabio debería evitar. Así es, hermano, así es. Ahora, si nosotros, este tema es muy fundamental, es muy importante. Ya estamos entendiendo cómo funciona bíblicamente. Ahora, si salimos, por ejemplo, ¿verdad? Nos consideramos hermanos fuertes. Salimos y entonces vamos a un restaurante y el hermano Julio pide una cerveza. Se la toma, pues no vamos a decir, no, y empezar, no, porque ya sería incorrecto eso, ¿verdad? Ya estaríamos nombrándole pecado a algo que Dios no le nombra pecado, ¿verdad? O sea, hay que evitar caer también en los extremos. Pero yo sé que el hermano Julio, por prudencia, no lo va a hacer. No lo va a hacer. Pero si llega la tercera, cuarta, quinta y sexta. O sí, ya cada. Sí, así es. Así es. Así es. No, hermanos, de veras, esto es importante. ¿Qué tal si se emborracha con una? ¿Verdad? Si se emborrachas con una, mejor no tomes nada, ¿verdad? Entonces, se dan cuenta, hay libertad, hermanos, pero seamos prudentes, ¿verdad? Seamos sabios. Si sabes que están con hermanos que no hay problema, claro, pues tomar una cerveza, disfrutarlo, no hay ningún problema y hasta ahí. Si tú te emborrachas, dice la Biblia, los borrachos no entrarán al reino de Dios. Eso sí es O pecado. sea, por ejemplo, una predicación o un mensaje sería predicar precisamente eso. Ya después, cada quien va a actuar. Por ejemplo, predicar, como la Biblia sí dice. Sí. O sea, no podemos predicar que no tome una cerveza, pero uno podría predicar fuertemente en contra de la borrachera. Así es, fuertemente. Y apelar a nuestra naturaleza pecaminosa y a nuestra debilidad, ¿verdad? De que te tomas una y quieres otra. Y quieres otra. Y quieres, ¿verdad? Entonces uno debe ser Para eso prudente. estamos los hermanos. Así es. Así es. Muy bien, continuemos. Dice el versículo 15 al final. Si por la comida entristeces a tu hermano, ya no andas conforme al amor. Entonces, algo central es el amor cristiano. Este amor que viene de Cristo mismo, ¿verdad? El Espíritu Santo que ha derramado el amor de Dios en nuestros corazones. Es más importante amar a mi hermano que entristecerlo. Exacto, sí, ¿verdad? Versículo 15 en la segunda parte. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Y esa es una frase bastante debatible. ¿Qué quiere decir que se pierda? ¿Acaso porque mi hermano me vea comiendo bistec ya se va a perder? Una buena pregunta. Pablo aquí, ¿qué quiere decir por perder? Confusión. La mayoría de hermanos dirían, ya ves, sí se pierde la salvación. O sea, perder quiere decir se va a ir al infierno. Realmente eso quiere decir Pablo, especialmente a la luz de todo lo que ya enseñó en los primeros capítulos de Romanos, que dice, nada nos puede separar del amor de Cristo, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Y a los que predestinó, los llamó, los justificó, los glorificó. ¿Realmente se va a perder de irse al infierno, mi hermano débil? No, ¿verdad? Parece que no va ahí la idea. Parece que cuando dice, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió, es que vaya a entristecerse, como ya vimos, y que vaya a caer también en pecado por tu causa. Que entonces su testimonio cristiano se vea afectado, porque entonces queda confundido y dice, bueno, entonces no es pecado. Y entonces, como dice Pablo más adelante, va a empezar a practicar algo de lo cual no está convencido. Y si no está convencido de que está glorificando a Dios, ¿qué está haciendo? Pues está ofendiendo a Dios, está pecando contra Dios. En su forma de pensar, va a vivir angustiado siempre y vas a hacer que tu hermano caiga en hipocresía. Porque por un lado, él sabe en su conciencia que no es bueno,
pero por querer andar contigo, por así decirlo, y complacerte, va a ser algo que viola su conciencia. Entonces, me imagino que por ahí va la idea de perderse. Porque y nadie puede hacer que uno se pierda. Nadie puede condenar en el sentido de enviar al infierno a nadie. El único al que hay que temer, como dice Jesús, es al que puede destruir tu cuerpo y tu alma en el infierno, que es ¿quién? Dios mismo. Precisamente ahí lo dice, por quien Cristo. Por quien, claro, Cristo ya murió por él, esa persona no se va a ir al infierno. Entonces, perder ahí probablemente tenga esa idea de caer en la tristeza, caer en la confusión, de sentirse que ofende a Dios, pero al mismo tiempo quiere complacer a sus hermanos. Entonces lo metes en una situación, como decimos, entre la espada y la pared, y vive angustiado y pecando en contra de Dios. La expresión porque en Cristo murió, dirían algunos, conecta. Exacto, ellos lo dirían así: porque en Cristo murió, se pierde la salvación, se va al infierno. La expresión, exacto. Pero otra vez, interpretando ese versículo con todo lo que Pablo ya enseñó, con todo lo que Cristo enseña, que dice que a todos los que me diste, ninguno se perderá y nadie los podrá arrebatar de mi mano. Entonces, perder aquí nuevamente tiene la idea de afectar, de herir, de dañar, de hacer caer en pecado a tu hermano o a tu hermana en Cristo. Entonces, en un sentido quiere decir que de alguna manera uno sabe el hermano qué nivel lleva, por decirlo así, por lo mismo que uno convive en la iglesia, ¿no? Y hace algo al propósito, sabiendo que él... Claro, hermana, sí, así es. O sea, aquí nosotros nos conocemos, ¿verdad? Y tú dices, bueno, aquí no les gusta el sushi, ¿verdad? Aquí sí les gusta esto, ¿no? Aquí no sé qué. Entonces uno dice, bueno, no, ya sé que a este hermano no le gustan las carnitas. Pues no le voy a decir, hermano, vamos a comernos unas carnitas, ¿verdad? O sea, uno debe ser prudente y decir, ok, voy a buscar evitar todo aquello que entristezca a mi hermano, que haga confundir a mi hermano, que ofenda a mi hermano, que dañe a mi hermano, y encontrar lo que tenemos en común en ese sentido para andar en amor y convivir bien en la iglesia. Exagerando que por un bistec se vaya a sentir. Exacto, hermana, por eso es que esta... Pues en nuestro tiempo, Correcto. antes, Pero por eso es que la frase cuando dice no hagas que por la comida tuya se pierda, no significa que se va a ir al infierno el hermano débil. No. Porque en todo caso ni siquiera es la culpa de él. La culpa sería ¿de quién? Del hermano fuerte por su falta de prudencia. pero a veces también, por ejemplo, digamos que andamos en la guarda y yo me meto al área de los licores. Sí. Y pasa por casualidad la hermana Betty y me ve. Yo no lo estoy haciendo así. Exacto, hermana, así Pero es. ella me llega. Claro. Ya, el hermano débil que ve eso, ¿verdad? También tiene que ser prudente. O si no está conmigo, que no sepa acá. ¿Verdad que sí? Muy bien. Imagínate Versículo. que Ajá, porque sí sucede, hermana. Antes me imagino que así se vendía en la calle, ¿no? La carne y eso. Sí, así es. O sea, es verdad, hermano. O sea, era en un sentido más extremo el caso en Roma, porque todos iban al mercado a comprar su carne, ¿no? Recuerden que no debemos pensar en Roma como si fuera Bakersfield, que tú decides o voy a Winco o a Walmart o acá o allá, hay tantas opciones. No, en ese tiempo no habían tantas opciones. Tal vez había 1 o 2 mercados cuando mucho. Entonces la gente tenía que ir al lugar específico donde se vendía la carne, al mercado. Y entonces si veías al hermano comprando carne, decía, ¡ah! Comiendo carne sacrificada a los ídolos. Entonces el apóstol Pablo dice, no hagas que tu hermano peque por la comida. O sea, mejor es preferible incluso volverte vegetariano, por así decirlo, por amor a tu hermano. O sea, hasta dónde debe llegar el amor a nuestros hermanos. Pero claro, otra vez, hay libertad cristiana y uno puede disfrutar de lo que Dios ha creado con mucha sabiduría y prudencia. Versículo 16. No sea pues vituperado, no sea insultado, no sea difamado vuestro bien. Vean qué frase tan interesante. ¿Qué quiere decir Pablo ahí? Pienso que lo que quiere decir es lo siguiente.
El hermano fuerte, como el hermano débil. El hermano fuerte que sabe que por la obra de Cristo nada es inmundo. No debe estar allá vociferándolo, proclamándolo. Hermanos, nada es inmundo, vamos a tomar una... No, ¿verdad? Vamos a comer. No. Eso que es bueno, por nuestra imprudencia, por nuestro orgullo, va a ser insultado, va a ser difamado, y entonces no estamos haciendo una buena obra, estamos haciendo una mala obra. Por eso dice: no sea pues vituperado vuestro bien. ¿Tienes una convicción? Quédatela para ti. Con el hermano débil, si hay oportunidad de practicar, platícalo. El hermano débil también va a crecer y va a madurar conforme estudiemos la palabra de Dios. ¿Qué es vituperado, pastor? Vituperar quiere decir insultar, mofar, burlarse, manchar, ¿verdad? Entonces, que no sea vituperado vuestro bien, que no sea pisoteado, que no des ocasión para que innecesariamente se hable mal de aquello que tú sabes que es bueno. Hagas cosas buenas que parezcan mal. Exacto, hermana, exacto. Hermano Julio. Algunos dicen, no destruyas por causa de la comida al hermano. Sí. Otra dice, no eches a perder con tu comida a aquel, o sea, ya está refiriéndolo como al sujeto, a la persona. A la persona. Por eso decíamos, ¿verdad? Significaría dañarlo, ofenderlo, hacerlo caer en pecado. Esa es la idea, esa es la idea. Bueno, versículo 16, continuamos, 17. ¿Por qué no debemos hacer eso? ¿Por qué debemos ser prudentes? ¿Por qué incluso si es necesario debemos abstenernos de comer carne? Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Es decir, la comida es buena, sí. La carne es buena, sí. Las verduras son buenas, sí. Pero mayor es que el reino de Dios. Que ya hemos sido incluidos en el reino de Dios. Que ya somos ciudadanos del reino de Dios. Que hemos sido perdonados y salvados. Eso es más importante. Por eso el Señor Jesucristo dice: mas buscad primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia. El reino de Dios no es comida ni bebida. Por eso decíamos la otra vez, aquí en la iglesia platicamos, ¿verdad? Compartimos cómo comemos o a qué lugares vamos. Se hace con respeto. Pero si tú no comes como come la otra familia, ni eres más ni eres menos. Porque la salvación y el perdón de pecados no consiste en lo que comas, ¿verdad? El reino de Dios incluye la comida, la bebida, el vestido y todo, sí, pero es más grande que eso. Es más grande. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. ¿Qué significará eso? Bueno, hay dos opiniones. La primera es justicia, paz y gozo como algo experiencial, que tú dices: ok, voy a andar en lo que es justo, voy a disfrutar de la paz que tengo ahora en Cristo y estar contento en el Espíritu Santo. Bueno, yo creo que sí, ¿verdad? Lo incluye, no creo que lo excluya, pero a la luz de Romanos, creo que justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo primeramente incluye la idea de que hemos sido justificados por Cristo. Segundo, como ya hemos sido justificados, pues ahora ya no somos enemigos de Dios. Tenemos paz con Dios. Hemos sido reconciliados. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Y gozo? Pues el gozo de saber que precisamente ni la comida, ni la bebida, ni las verduras, ni ninguna otra cosa creada me podrá separar del amor de Dios. Pero ¿quién produce esto, todo esto en nosotros? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Increíble, ¿verdad? También puede dar la idea de que como estamos bien con nuestros hermanos, podemos tener paz. Claro, por eso decía yo que esa es la primera opinión y yo creo que la incluye, no creo que la excluya, ¿verdad? Claro, debemos andar justamente, es decir, en obediencia a los mandamientos, disfrutar de la paz que tenemos con Dios y unos con otros y estar gozosos de vernos, de saludarnos.
Bueno, en lo particular, ¿verdad? Yo les veo que vienen y me llena de alegría, me llena de gozo, ¿verdad? De ver a los hermanos aquí, de convivir, de estar juntos en las buenas y en las malas. Todo eso es algo muy hermoso, es algo muy bonito. Ese es el fruto o los frutos del Espíritu Santo, ¿verdad? En la vida de la iglesia. Entonces, lo prioritario, la prioridad no es la comida, ni la bebida, ni el vestido, ni a los lugares a donde tú vas, ni eso y no lo demás. La prioridad es algo más grande, el reino de Dios. El reino de Dios. Porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. ¿Ya vieron? ¿Cómo servimos a Cristo según este contexto? Lo servimos cuando no damos escándalo al hermano débil. Cuando somos pacientes. Cuando ponemos a un lado nuestros gustos y preferencias por amor al hermano y a la hermana. Porque el reino de Dios es más importante que eso. Claro, pero esas exhortaciones también van aplicadas al hermano débil, ¿verdad? El hermano débil, recuerden, no es alguien débil de carácter y de voluntad. No, el hermano débil también debe saber que debe buscar no primero sus verduras y sus días santos, de acuerdo con el contexto, sino debe de recordar que más importante que eso es la justicia, la paz y el gozo en el Espíritu Santo. Eso es más importante. Porque si no, seguiríamos los fuertes menospreciando, despreciando, y los débiles condenando. Y así ni uno ni otro andaría en amor, como dice el apóstol Pablo. Entonces, otro principio importante aquí es, primero el reino de Dios. En segundo lugar, mi dieta. ¿Verdad? En segundo lugar, mis preferencias. ¿Quiero comerme un buen bistec? Bueno, hazlo en tu casa. Disfrútalo. Sal con tu familia y adelante. Bueno, gracias a Dios, aquí no tenemos problema de eso, ¿verdad? En la iglesia podemos venir y comer tamales y comer bistec y comer enchiladas y todo lo que queramos. Gloria a Dios por eso. Muy bien. Entonces, el apóstol Pablo dice, cuando hacemos esto, primero, vean, 3 cosas. Servimos a Cristo, agradamos a Dios e incluso los hombres aprueban lo que hacemos. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito testimonio debe ser. De esa manera debemos vivir. Agradando a Dios, pero también no dando ocasión de burla a los hombres. De modo que, como dice el Señor Jesucristo, vean vuestras buenas obras, los hombres que están allá afuera, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hay un dicho que dice así: dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Cierto o no? Hay otro dicho que dice así: el que anda con lobos aprende a aullar, ¿verdad? Aprende a aullar. Entonces, eso es sabiduría también popular que Dios ha dado a la humanidad, ¿verdad? Es sabiduría que también hay que tomarla en cuenta. Cuidadito con quién andas, ¿no? Si andas con un drogadicto, muy probablemente termines ¿qué? Como drogadicto. Si andas, o también, ¿verdad? Si andas con borrachos, probablemente vayas a caer en la borrachera. No quiere decir que uno no pueda saludar y convivir hasta cierto punto, pero ya que se vuelve un hábito, ya puede uno quedar influenciado y desviarte y arruinar tu vida, porque en eso termina uno, arruinando la vida. Muy bien, entonces dice la palabra del Señor, porque el que en esto sirve a Cristo, es decir, el que hace todo esto, agrada a Dios e incluso es aprobado por los hombres. Así que, hermanos, ¿qué debemos hacer? Otra conclusión. Antes, la primera conclusión fue: no menosprecies, no condenes, no des ocasión de caer a tu hermano. Otra conclusión es: así que, dice el versículo 19, sigamos, practiquemos lo que contribuye, lo que lleva a ¿qué? A la paz y a la mutua edificación. ¿Ya vieron?
queremos estar en paz, tener buenas relaciones con todos nuestros hermanos. Como cristianos somos una familia, nos debemos amar, debemos estar en paz. ¿Y la mutua edificación qué es? Bueno, la palabra edificación viene de la analogía de la construcción de un edificio, ¿verdad? Tú edificas o construyes. No hay nada y lo empiezas a construir y empieza a crecer hasta que lo terminas. Espiritualmente hablando, edificar en la Biblia quiere decir que también nosotros vamos creciendo en nuestra comprensión del Evangelio, en nuestra relación con Dios, en amar a los hermanos. Juntos vamos creciendo, vamos madurando. Eso es lo que queremos, madurando. Y eso se aplica también al hermano débil. Hacer todo lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Deja de condenar, deja de despreciar. Y juntos estudiemos la palabra como ahora, para no quedarnos estancados, sino seguir creciendo en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está. ¿Preguntas? Ay, el 20 está. El 20, otra vez, a la luz de lo que ya comentamos, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Incluso entre nosotros podemos hablar de destruir una iglesia, ¿cierto o no? Pero no quiere decir que se van al infierno, no. Por ejemplo, si empezamos a hacer cosas aquí que no son prudentes, que no son correctas, uno puede dividir la iglesia. Y entonces familias que venían, ya no vienen. En ese sentido se destruye la obra de Dios. ¿Y por causa de qué? Por causa de algo que no vale la pena. ¿Ok? Entonces ahí está la advertencia, hermanos, la exhortación a cada uno de nosotros. Otra vez, esto no se aplica solo al fuerte, sino a todos, débiles y fuertes. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. No destruyas la obra de Dios por causa de... Ustedes pueden meterle más a la lista, ¿verdad? Por causa de la cerveza, por causa de los cigarros, por causa de la ropa, por causa de... No sé, ustedes pueden aumentar la lista, hermana. Se me vino a la mente algo que una vez la hermana Silvia dijo, cuando tocamos el tema de lo que no gusta, ¿verdad? Que si aquí hubiera habido así de que, pues tienes que quitarte lo que sea. O ponerte o quitarte como una regla. Que no hubiera seguido viviendo. Claro. Eso. Así es. So, ahí sería como destruir. Así es. Nuestra hermana Silvia usa su velo. ¿Cuándo aquí en la iglesia hemos estado predicando y dice, no, uno predica el evangelio, ¿verdad? Y esos estudios nos ayudan todavía más a comprender que hay diversidad dentro del pueblo de Dios. Pero es verdad, si la hermana Silvia llega aquí, lo primero que hubiera hecho, duro, la hermana si se hubiera ido y no estuviera con nosotros. Y todo lo que hagas, hacerlo como para Dios, ¿no? Exacto, hermana. Y ese es un ejemplo entre muchos, ¿verdad? Entonces, seamos prudentes. También si hubiera predicado pantalones, yo también. Igual, ¿verdad? Igual que las mujeres no se pueden poner pantalones, claro, siempre debe uno aplicar o ejercer prudencia, modestia, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Es que ya predicar de eso ya sería legalismo. Exacto, hermana, ya estaríamos nombrándole pecado a algo que no es pecado. Haciendo una doctrina. Así es. Muy bien. Entonces, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas, otra vez Pablo lo vuelve a repetir para que quede claro. Todas las cosas a la verdad son limpias. O sea, no son pecaminosas, porque el pecado no está en las cosas. Recuérdenlo, no está en las cosas. Está en el corazón. Es algo moral, espiritual, algo direccional. Y dice, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Eso sí es pecado. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Y fíjense que creo que aquí, en el versículo 21, está el significado de perder o de destruir. ¿Qué significa entonces que un hermano se pierda o se destruya? Yo pienso que este versículo explica los otros versículos. Hacer que
tropiece mi hermano, que se ofenda o que se debilite. ¿Tienes tu fe? Sí. ¿Tienes tu fe? O sea, ¿estás convencido? Dice, tenla para contigo delante de Dios. Lo que dijimos hace rato. Aunque lo que tú creas es correcto, no tienes por qué estar presumiendo ante todos. Eso es lo que yo creo. Por eso dice, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. O sea, hay una paz tremenda en saber que lo que tú haces agrada a Dios, que está de acuerdo con la palabra de Dios, y entonces no te condenas, vives en paz, disfrutas de tu libertad en Cristo. Pero otra vez, ¿tienes fe? ¿Estás convencido? Tenla para contigo delante de Dios. No lo uses como un medio de ofender a los hermanos, de menospreciarlos o de condenarlos. No pienses que por esta práctica tú eres más santo que tus otros hermanos, o ellos son más pecadores que tú. No, hay que tener cuidado. La libertad cristiana debe ser dentro de los principios mismos de la palabra de Dios. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Aquí la fe no significa con fe en Cristo propiamente o la fe salvadora, sino significa fe. Aquí tiene la idea de convicción, ¿verdad? Precisamente porque crees en Cristo, entonces puedes hacer ciertas cosas. Entonces no se refiere a que no tenga fe en Cristo, sino a estar convencido. Entonces, el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Es mejor que no lo hagas, no lo comas y ya. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Es decir, si no proviene de un corazón convencido de que estás agradando a Dios, mejor no lo hagas, porque entonces estás pecando. Pecando contra ti mismo, debilitándote, lastimándote, ofendiéndote a ti mismo. Mejor no lo hagas. ¿Ok? Todo lo que no proviene de fe es pecado. Si no estás convencido que esto sirve a Cristo, agrada a Dios, entonces no lo hagas. Como que esta última frase va más en dirección de los hermanos débiles, obviamente, porque los fuertes no se condenaban, ¿verdad?, por lo que comían. Ellos estaban convencidos. Entonces, andar en amor significa amar a mi hermano, aceptarlo con sus debilidades, ayudarlo a crecer, obviamente. Porque recuerden, el hermano débil no puede disfrutar mejor la libertad que Cristo da. El fuerte sí. Pero como decíamos, siempre van a haber hermanos débiles, siempre van a haber hermanos fuertes. Y entonces tenemos que aceptar esa realidad y vivir primeramente buscando el reino de Dios, amándonos unos a otros, y sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Amén. Vamos a terminar con una oración. Gracias, Señor, por este estudio que nos permitiste tener y concluir Romanos 14, un hermoso capítulo que está basado en toda la enseñanza en los capítulos anteriores. Gracias, porque solamente así maduramos en nuestra fe, en nuestra relación contigo y unos con otros también. Guárdanos en esta noche, concédenos el descanso, Señor, en Cristo Jesús. Amén.